panelista que llega directamente, bueno, él está allá en Argentina, Diego Ledesma. Diego, en confianza puedes ir compartiendo pantalla en lo que yo te presento, ¿te parece? Excelente, excelente. Bueno, pues en lo que el compañero entonces comparte, yo les hablo rapidito para que tengan una idea de quién es Diego. Él es coach ontológico, él es coach ejecutivo organizacional, Chief Happiness Officer, estuvo aquí con nosotros en diciembre para dar esta formación, esta capacitación acá en Puerto Rico. Está certificado en Point of View, Leader Coach, certificado en Institute of Neurocoaching. En fin, y yo los resumiría, un agente de la felicidad. Así que, Diego, ¿verdad? La audiencia, todo es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Cristal. Gracias a todos los que están allí después de tantas horas, pero está pasando el tiempo volando y lo estamos disfrutando. Por lo menos yo estoy disfrutando cada ponencia, cada profesional y cada nuevo amigo que estoy compartiendo en este espacio. Así que muy feliz, muy contento de acompañarlos desde Buenos Aires, Argentina, en esta oportunidad. A mis amigos de Puerto Rico, como decía Cristal, tuve la bendición de visitarlos en diciembre, y para mí es como volver a estar en casa allí. Me sentí muy bien acompañado, así que gracias Brenda, también y al ICPR por la oportunidad de poder servirles y acompañarles en estos próximos 30 minutos. Así que vamos a comenzar entonces. Gracias a todos los que nos acompañan desde Zoom, gracias a todos los que se han sumado. Vieron que ahora hay nuevos verbos, sumado, y ahora vamos a sumergirnos en esta experiencia que tengo para ustedes, donde en esta oportunidad quiero hablarles del bienestar y la felicidad organizacional en las empresas o en las organizaciones. Algo muy importante, yo creo que muy necesario, y sobre todo ahora donde surge una gran oportunidad, donde esta nueva etapa que estamos transitando todos a nivel mundial. Yo creo que estamos todos inmersos en esta casa llamada Tierra y todos estamos transitando este escenario, y todos somos colaboradores también dentro de esta empresa llamada Mundo, donde también nos invita a estar hoy, bueno, en aislamiento, pero quizás no estamos juntos, pero estamos conectados, y eso es lo importante. Así que, bien, bienestar y felicidad organizacional. Es la oportunidad de hoy para cambiar el mañana, y el mañana que es ya un presente. Parece casi anecdótico, ¿no?, estar hablando de esto, donde en los últimos 55, 60 días de lo que llevamos en el aislamiento han cambiado tantas, pero tantas cosas, y siguen cambiando, y en las organizaciones esto no es ajeno, así que hoy les voy a brindar información al respecto. Y yo creo que la felicidad de mis compañeros que están profesionalmente vienen hablando con cada ponencia, creo que es lo intangible para lograr lo tangible. A veces creemos que la felicidad está en las cosas, cuando la felicidad está en nosotros. Y es muy necesaria para poder lograr tangibilidad. Tangibilidad desde el punto de vista organizacional podemos hablar desde rentabilidad y utilidades, por ejemplo. Ahora vamos a abordar, ¿no?, qué sucede en las organizaciones cuando la gente es infeliz o cuando no está contenta, no está bien en todo lo que pasa. Yo creo que cuando las organizaciones expanden su capital humano, capitalizan todo lo humano en los negocios, y eso se nota mucho. Así que vamos a continuar y contarles un poquito quién soy. Gracias, Cristal, por tu presentación, pero que me sumo también sin haberlo coordinado, pero estamos sincronizados con mis amigos Patti y David también. ¿Quién soy? Esto es lo que me define de alguna manera, y esto es lo que elijo ser. Soy un soñador, soy amigo, soy un ser humano, soy un esposo, un emprendedor, soy generoso, soy compañero, soy papá, soy hermano, soy hijo, soy aprendiz, soy formador, soy servicial, y soy también un ser espiritual. Y no puedo dejar de hablar y presentarles a mi gran equipo que me acompaña siempre a todos lados y que me hace, como decimos en Argentina, el aguante. Allí está mi familia, mi esposa, mi eterna enamorada, a quien amo muchísimo, Julieta. Ella es la verdadera CEO del equipo de la casa, debo decirlo. Y también tengo a Santi, que es mi Chief Diversion Officer. Él se encarga de entretenernos y siempre llevarnos a otro nivel, y Cami es mi asistente, quien me acompaña también en muchos emprendimientos
Y bueno, me acompaña también lo que es la gestión de las redes sociales. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es importante no solamente transmitir o evidenciar el conocimiento, sino transmitirlo en una forma que seamos congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y en las organizaciones esto es vital. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando un colaborador llega con algún inconveniente en su casa a la oficina? ¿Creen que las emociones las dejó en su casa y cuando ingresó a la oficina o a la organización es otra persona? No, lo lleva. Como también pasa viceversa, ¿no? Cuando alguien tiene un mal día en la oficina, como lo puede suceder y podemos tener todos, quizás esa emocionalidad y esa situación la trasladamos a nuestro hogar. Entonces, es importante, como nos decían también, desde comprender en qué emoción estamos para precisamente después poder tomar acción en eso. Desde el coaching ontológico decimos que la emoción es la predisposición para la acción. Entonces, ¿con qué emoción estás transitando la vida? Porque en función de eso vas a tener la experiencia. Hay una fórmula muy simple, pero que a mí me encanta, que es enfoque más interpretación es igual a experiencia. En lo que me estoy enfocando, le voy a dar una interpretación y por ende va a ser mi experiencia o mi emocionalidad en función de eso. ¿Y qué es lo que nos está pasando hoy a todos, o la gran mayoría del planeta? Nos encontramos con este nuevo escenario. Miren esto. Es un nuevo escenario, sí, y es un gran desafío también. Es una invitación, seguramente, una invitación a qué? A que te pienses y que te diseñes de esta manera. Hay un antes y un después. Algunos quizás al ver este acrónimo puedan pensar en, bueno, antes de Cristo, después de Cristo, o una banda también de heavy metal conocida, pero quiero invitarte a mirarlo de esta manera. Hay un antes del coronavirus y va a haber un después del coronavirus. Estamos en un mientras tanto. Mientras tanto, ¿quién está siendo? Mientras tanto, ¿quién quiere ser? Mientras tanto, las organizaciones, ¿qué es lo que están haciendo? Quizás muchas organizaciones hoy estén enfocadas en mitigar lo urgente porque hay que resolver ciertas cuestiones, pero después va a tener que ocuparse de lo estratégico y con un escenario totalmente diferente. Tengo la posibilidad de acompañar a organizaciones de diferentes índoles y diferentes mercados o rubros también, como decimos en Argentina, y todas quizás hacen cosas diferentes, pero tienen la misma necesidad de ver qué va a pasar después del coronavirus. Entonces, este es un gran momento y es una gran oportunidad para no solamente saber o conocer qué hacemos con la información que tenemos, sino también para adquirir esa información y transformarla en formación y para que finalmente, después del coronavirus, logremos llegar a realizar una transformación. Y esto nos pasa a nosotros como individuos, como personas, y también sucede en las organizaciones, porque las organizaciones es el conjunto de individuos que hacen que esa organización sea, valga la redundancia, una organización. Las organizaciones son redes conversacionales, son redes vinculares, es una telaraña y una construcción de relaciones y vínculos que se coordinan para realizar un objetivo en común. Entonces, estamos ante esta gran invitación y a este nuevo gran desafío y esta oportunidad. Yo siempre digo y creo que quienes vean la crisis como una oportunidad, van a ser una oportunidad cuando haya una crisis. Por eso es cuestión de cambiar la mirada, de ver qué observador estoy siendo y lo más importante, de preguntarme quién quiero ser, de integrar lo que fui, diseñar lo que estoy siendo para finalmente ser aquello que diseñé ser. Y esta es una oportunidad que nos llega a todos en este momento. ¿Que llegó rápido? Seguramente. Pero también, como mencionaban en las charlas anteriores, estamos en un entorno VICA, y ahora voy a abordarlo en unos slides más adelante, pero cada vez más VICA. Y esto no es nuevo, lo que sucede es que todo este cambio llegó en un momento repentino y quizás sin previo aviso en algunos lugares, pero esto ya se venía desarrollando y trasladando a un momento en que finalmente iba a llegar. Entonces, este es el desafío, ¿no? Si no cambias quién estás siendo hoy o quién querés ser hoy, todos tus mañanas se verán como ayer. No hay transformación si primero no hay una elección y posteriormente una acción en que realizar. Vamos a hablar un poquito de felicidad, sí, y después lo voy a enfocar en lo que es organizacional o bienestar organizacional. Básicamente mostrarles esto de un gran amigo y un gran mentor, Ignacio Fernández, donde nos muestra o nos invita a pensar la felicidad de estos tres ejes y la conjunción o intersección de estos tres círculos, ¿no? Estos tres aros. El hecho de, bueno, mi felicidad en función de
cómo estoy, qué relación estoy teniendo con lo superior. Y algunos de mis compañeros hablaban de espiritualidad, y yo enfoco en espiritualidad también, que tiene que ver con cómo es la relación con lo superior. En mi caso es con Dios, para algunos será de otra manera, pero cómo es la relación con aquello que de alguna manera entendemos que está más allá de nosotros. También la felicidad con nosotros mismos, cómo me relaciono conmigo mismo. Y Mayra recién nos hablaba y nos invitaba, ¿no?, a preguntarnos cómo somos y qué nos decimos o qué nos preguntamos cuando surgen ciertas situaciones. ¿Cómo soy conmigo mismo? ¿Cómo estoy siendo en mi transitar y en la relación que llevo conmigo? Porque te quiero decir algo, esa relación va a durar para toda la vida y es importantísima para finalmente trasladarla a la relación que es la felicidad con los demás. ¿Cómo son mis vínculos? ¿A través de quién estoy realizando vínculos? Yo creo que somos administradores, más que dueños de muchas cosas, somos administradores, y esa administración también tiene que ver con las relaciones, con quién me estoy vinculando, porque cuando soy con los otros, soy conmigo mismo. Yo creo que es importante relacionarnos con aquellos que expandan nuestros límites y no con aquellos que limiten nuestra expansión. Entonces, desde aquí empezar a integrar estas tres aristas o estos tres puntos para empezar a hablar de los niveles de felicidad, ¿no?, en líneas generales. Y para continuar, los invito también, esto David no estaba planeado, no lo hemos coordinado, pero estamos sincronizados para que te sumes a esta encuesta online. Bueno, un Menti, donde quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué significa el trabajo para ti o para vos? ¿Qué es lo que significa? Cuando hablamos de trabajo, cuando escuchás la palabra trabajo, cuando pensás en tu trabajo, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Bueno, ahí te invito a que ingreses a menti.com y pongas el código 77925 para poder responder tres preguntas, y al finalizar la presentación ahí compartimos los resultados. O también, si quieres más fácil, puedes enfocar la cámara y escanear el código QR que te va a llevar directamente a la presentación, a la encuesta. Así que los invito a que participen. También pueden hacerlo a través del chat, pueden escribir y te pregunto qué significa el trabajo para ti, y te invito a que me des tres definiciones de lo que significa para vos el trabajo, porque hoy vamos a reescribir, o por lo menos a ver una mirada más amplia e integradora de lo que es trabajo. Así que te invito a participar. Y entonces la pregunta que sigue es la siguiente, ¿no? Y esto me pasa siempre o generalmente cuando hago intervenciones o asesorías sobre bienestar o felicidad en las empresas o las organizaciones. Preguntarte lo siguiente, y que también puedas compartirlo en el chat, ¿no? ¿Las empresas o las organizaciones o las corporaciones son responsables de la felicidad de sus colaboradores? La pregunta. ¿Qué es para vos la felicidad organizacional? ¿Qué es lo que te viene a la mente y qué es lo que crees que podría llegar a ser? Otra pregunta, felicidad en el trabajo y bienestar organizacional. ¿Es lo mismo o es otra cosa? ¿Felicidad organizacional es para cualquier tipo de organización o crees que es solamente para un tipo de organización en particular? Son preguntas que quiero invitar a que empecemos a hacernos, porque cuando nos hacemos nuevas preguntas, empiezan a cambiar nuestros paradigmas, y ahí empezamos a obtener nuevas respuestas que después también nos invitan a nuevas preguntas. Entonces, dejarte estas preguntas para que puedas compartirlo. Ahí Cristal muy amablemente después me va a ayudar en compartir las respuestas al finalizar, pero quiero preguntarte esto, ¿no? Por esto, de nuevas miradas o nuevas preguntas surgen nuevas miradas. No estamos diseñados para tener todas las respuestas, pero sí estamos preparados o diseñados para hacernos todas las preguntas. Así que te invito a que compartas en el chat. Y vamos a comenzar y a avanzar entonces en todo esto. Fíjense, esto lo hice en una formación que brindé hace unos meses, y pregunté qué significa trabajo, ¿no? Y ahora, al finalizar esta presentación, vamos a ver qué surge de esta audiencia. Pero en líneas generales, miren las palabras que surgieron cuando pregunté trabajo. El porcentaje más alto respondió dinero. En un porcentaje un poco menor surgieron las palabras esfuerzo y responsabilidad. Y responsabilidad no es hablando de response y ability, habilidad para responder. Aquí, cuando lo pregunté, lo mencionaban como una carga, ¿no? Como un tengo que, o debo que. Y esfuerzo, claro, porque, y me acuerdo de una película muy famosa que ustedes seguramente conocen, donde había unos personajes amarillos muy cómicos llamados Minions, ¿no? Y se preguntaban, ¿trabajando duro o durando en el trabajo? Entonces esa es la pregunta que te hago hoy.
¿Trabajando duro o dando el trabajo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué me ponen esfuerzo? Bueno, porque en su momento cuando me mencionaron esto, vieron el trabajo como algo que debían hacer, no que elegían hacer. Y esto es importante porque si nos vamos etimológicamente al contexto y al significado de la palabra trabajo, viene de un término que se llama tripaliare. Y tripaliare era un elemento de castigo o tortura para que las personas, en ese momento esclavos, hagan lo que tenían que hacer. Entonces, esta invitación en este pequeño espacio que vamos a compartir es a empezar a repensar el concepto para que cuando empecemos a resignificarlo desde lo lingüístico, podamos resignificarlo de las acciones que hacemos. Vamos a continuar y quiero invitarte a que observes este video. Sarah. Thanks, man. Say you won't ever lose your well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Gonna be alright. No, it's gonna be alright. ¡Wow! No puedo evitar cada vez que lo veo, y créanme que lo he visto varias veces, un poco emocionarme, pero en este pequeño fragmento de este video podemos entender y resignificar cómo quizás alguien que si le preguntan a qué te dedicas, y yo te pregunto a vos que estás ahí al otro lado, ¿a qué te dedicas? Y me respondés como en este caso, o esta persona podría decir, imagínense este muchacho en una, no sé, en una cena o con amigos diciéndole, ¿y vos qué haces? Bueno, yo limpio vidrio. Porque realmente o de alguna manera es lo que hace como trabajo. Ahora, yo creo que él tiene un propósito y a esto quiero invitarlos a todos. Conectar con el propósito que ya son y que quizás todavía no estás siendo. Tiene que ver con conocerte, tiene que ver con explorar tus fortalezas, tiene que ver con ver cuán fuertes son tus fortalezas y quizás cuán aquellas debilidades que tengas que trabajar. De la psicología positiva, como hablaba el doctor Isserre también, decimos, ¿no?, que el verdadero potencial se logra desarrollando lo positivo, las fortalezas. Entonces, imagínate este video y esta persona preguntándole, ¿y vos a qué te dedicas? Y yo me dedico a cambiarle la vida a niños que quizás están en tratamiento oncológico. Me dedico a sacarles una mirada, me dedico a despertarles una sonrisa, me dedico a acompañar desde mi lugar a los profesionales que ya los están acompañando, me dedico a darles esperanza, me dedico a darles una luz quizás donde no la ven a las familias de estos pequeños. Bueno, hay mucho para procesar acá, pero tiene que ver con esto, con empezar a resignificarnos y empezar a vernos como un elemento facilitador para hacer algo mucho más grande que solamente un trabajo, que es conectar con nuestro propósito, donde quizás el trabajo sí es un medio para manifestar ese propósito. Y créeme que ahí hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Continuemos entonces. ¿Cómo nos encontramos y dónde nos encontramos? Nos encontramos en un entorno cada vez más
VICA o VUCA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y simplemente a modo informativo contarte esto, ¿no? Fue un concepto que fue acuñado por el ejército americano allá por los años 90, quizás algunos de ustedes no hayan conocido esa década, pero yo sí la he conocido, una década donde mi iPod era un Walkman, después mi iPod evolucionó y terminé teniendo un Discman, mi Netflix era un aparato grandote que se metía algo adentro que se llamaba VHS, y yo sé que vos que me estás mirando sabés de qué estoy hablando. Bueno, en esa época, en esa década es donde empezó a surgir este entorno, este contexto, el contexto VICA. Después se fue adoptando por quiénes, por las organizaciones y se fue adoptando también por las escuelas de negocios, para que finalmente ya sea un acrónimo o un término donde hoy lo estamos utilizando. Quizás más que antes, sí. Vaya si hoy no es un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Volátil desde el punto de vista de estamos en un día a día y hasta en un hora a hora viendo qué va transitando, cómo va surgiendo esto llamado coronavirus o COVID-19. Incierto, sí, porque de alguna manera nos van dando cierta información de cuándo esto va a finalizar, pero no tenemos a ciencia cierta cuándo va a finalizar el aislamiento, ni cuándo va a estar la vacuna. ¿Cambiante? Bueno, vaya si es cambiante. Yo creo que muchos de ustedes, y quiero felicitar a Mirna, felicitaciones Mirna por haber dado este paso y sumarte a usar Zoom, pero cambiante porque quizás a ustedes les ha venido una situación o han tenido que reaccionar o accionar a una situación donde han tenido que incorporar herramientas digitales y tecnológicas que quizás antes ni siquiera habían escuchado. Y les quiero dar una buena noticia, van a tener que todavía elegir otras herramientas y sumar algunas más. Entonces, y ambiguo, ¿por qué? Claro, porque se da a interpretaciones diversas. Uno puede ver esto como crisis y otro lo podemos ver como oportunidad. Simplemente es el observador que estamos siendo. Entonces, desde este concepto o de esta mención, conocernos y entender de que estamos en un entorno donde, fíjense que como factor común lo que significa o lo que más resignifica todo esto es el cambio. Y quienes puedan ver el cambio como un aliado van a estar preparados para el mundo que es y el que viene también. Pero van a estar preparados para el mundo que es y el que viene mucho más. Porque es importante que hoy diseñes quién quieres ser para las oportunidades que se están abriendo en este mismo momento en el mundo organizacional y emprendedor. Entonces, vamos a ya introducirnos al contexto de lo que es las organizaciones. Felicidad organizacional es diferente a felicidad en el trabajo. Va de nuevo. Felicidad organizacional es diferente a felicidad en el trabajo. Y ahora les voy a desarrollar este concepto un poco más en detalle. En muchas organizaciones, bueno, no tantas, pero sí en cada vez más organizaciones se empieza a entender o a adoptar o a comprender el concepto de happiness o el concepto de felicidad como una estrategia dentro del entorno organizacional. Me desempeño como Chief Happiness Officer acompañando a empresas y organizaciones también a desarrollar estrategias de bienestar y felicidad. Y siempre lo que facilito o acompaño es a que se integre una estrategia que se realice desde lo que llamamos el top-down, desde el liderazgo hacia abajo. Quizás en Argentina, no sé, en otras partes del mundo, quizás no sucede, pero muchas organizaciones lo que hacen es decirles a los colaboradores qué es lo que tienen que hacer, pero el liderazgo a veces no lo hace. Entonces ahí estamos hablando más de un rol que de una función. Muchas veces las organizaciones creen que brindarles capacitación o darles información a los colaboradores es suficiente. Ese es el primer paso solamente, brindarles la información. El gran paso es acompañar a que esa información se pueda incorporar, pasar por el cuerpo y también incorporarlo como aprendizaje para salir de los mitos, pasar al hito, que es incorporar este aprendizaje para finalmente en la construcción y consecución, perdón, de mantener este hito se termine transformando en un rito. Entonces, las organizaciones que van a ser una posibilidad mañana son aquellas que comprenden de que ya no es un mito hablar de felicidad ni es algo esotérico o efímero, sino que es una real estrategia de negocio, porque el mayor capital que tienen las organizaciones es el capital humano. Les hago un pequeño paréntesis, tengo 16 años de experiencia en tecnología, en IT o tecnología de información o sistemas de información, y he visto cómo de alguna manera se gestó o se construyó todo lo que hoy conocemos como Internet. Mi primer almacenamiento en la nube o mi primer cloud computing era un disquete de 3 y medio, perdón,
y después, o antes también de 5 1/4, y después el USB o el pendrive era como algo innovador. Pero en ese momento pude ver internamente y desde adentro cómo hoy lo que lo conocemos como el mundo digital en su momento estaba migrando de un mundo analógico hacia un mundo totalmente digital. Y hoy lo estamos viviendo, lo vemos en nuestras actividades diarias, lo vemos en este momento, estamos haciendo un simposio online. Si hace 5 años te invitaban a un simposio online, ibas a decir un síncopo, ¿qué? ¿Online? No, no hace falta, no lo necesito. Y fíjense, hoy estamos acá reunidos a través de Zoom y a través de Facebook y compartiendo un espacio. Entonces, el mundo se ha transformado. La pregunta es, ¿y vos? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces salimos del mito en las organizaciones de dejar de hablar de la felicidad como algo esotérico, efímero o que no genera rentabilidad, a entender de que realmente es lo necesario, es lo intangible para realizar lo tangible, lograr la rentabilidad. Entonces salimos de ahí y entendemos de que es una realidad. Y esto es lo que de alguna manera acompañamos y hacemos desde el rol de coaching, del Chief Happiness Officer o del consultor también, ¿no? Acompañar a los líderes para que sean líderes extraordinarios que generen las condiciones para el despliegue del alto desempeño y por ende de la felicidad organizacional. Con lo cual, el líder termina siendo un arquitecto social que genera un ecosistema emocional. Es un habilitador. A mí ya creo que el término de clima laboral tendría que estar mirando a un término de ecosistema emocional, porque tenemos que no solamente sacar una foto en un determinado momento de nuestros colaboradores, quizás con 2 encuestas al año, sino ir generando un video para tener más indicios y elementos o KPIs, que al final voy a mencionarles cómo tomarlo y cómo obtenerlos, de entender cuál es el ecosistema, cuáles son las emociones que hay en nuestra empresa. ¿De qué se habla cuando se habla? ¿De qué se habla cuando no estamos en una reunión o en un lugar donde tendríamos que decir lo que debemos decir? ¿De qué se habla en la cocina? ¿De qué se habla en el café? ¿De qué se habla en el estacionamiento? ¿De qué se habla en esos lugares donde la gente habla? Eso es un gran parámetro para entender cómo está constituida la organización, cómo es el liderazgo y lo más importante, queridos amigos, hacia dónde va a llegar esa organización o esa empresa. Porque créanme que desde el lenguaje de la organización podemos llegar a tener indicios de cuáles van a ser sus resultados económicos o su rentabilidad o sus utilidades. ¿Qué es lo que aporta la felicidad organizacional o el bienestar organizacional? Bueno, algunos parámetros para que ustedes tengan también, ¿no? Según un estudio de Gallup, dice que los empleados son un 43% más productivos, 43% más productivos. A veces me toca conversar con CEOs, directores de recursos humanos o gerentes de compras donde abordar un programa de bienestar organizacional les parece caro. Entonces le pregunto, bueno, cuéntenme cuánto ya están pagando por su malestar organizacional. Díganme, ¿cuánto están pagando? Yo los ayudo en este sentido. Digo, ¿cuántas personas no trabajan como tienen que hacerlo? ¿Cuántos se enferman? ¿Cuántos se ausentan? ¿Cuántos vínculos y relaciones entre áreas están distorsionadas porque no se sienten cómodos en la organización y con la organización? Ahí ya están pagando un costo del malestar organizacional versus invertir en un programa de bienestar organizacional. Fíjense, aumentan las ventas hasta un 37%, aumentan un 10% las calificaciones de los clientes internos y externos, las empresas felices tienen un 41% menos de ausentismo y ganan hasta un 55% menos de rotación de personal. Miren, si hay algo que las organizaciones antes del coronavirus tenían que resolver o disolver, era la rotación de personal o la gestión del talento, hacer que las personas, o por lo menos las personas que desarrollan su talento en la organización, quieran quedarse. Esa ya era una de sus más grandes competencias, más allá de la competencia. Entonces, ese desafío hoy se exponenció con este nuevo escenario. Teletrabajo, home working, home office, podemos hablar de los nómades digitales, personas con conocimiento que hoy pueden prestar servicio no solamente en una organización, sino en varias, o en una organización con varios proyectos y con varias empresas. El mundo del trabajo se ha multiplicado y expandido. Bueno, hasta un 40% menos de productos defectuosos, ¿no? Lo que es la manufactura y mejorar esos parámetros. Y algunos beneficios del bienestar organizacional: aumenta en un 30 a 40% la productividad, mejora el clima laboral o el ecosistema emocional,
reduce la rotación del talento, como mencionaba, e incrementa la ventaja competitiva. Miren, si hay algo que las organizaciones hoy tendrían que enfocarse entre varias cosas, es en desarrollar una cultura organizacional acorde a lo que quieren ser, porque eso es difícilmente imitable. Las organizaciones van a poder quizás tomar manufactura, copiarla y replicarla. De hecho, hay empresas que ya lo hacen. Las empresas podrán tomar, copiar procesos y querer replicarlos para ganar una cuota al mercado. Sin embargo, algo que es difícilmente imitable es la cultura organizacional. Y eso es una gran responsabilidad que tienen las organizaciones para con sus clientes internos y para gestionar realmente el talento. Los invito a ver otro video. So although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Want Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not going to do anything. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect. Make about 90 grand a year now. Unemployment is what, 250 bucks a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Children's admiration is important to you? Yeah, it was. I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? Oh, because they screw lingerie models. That's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students there were going to fry at KFC, but you bust tables at Il Picador to support yourself. And then you get out of college and come to work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. Clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity. This is a rebirth. Not for you, do it for your children. So, Wow, bueno. Sin leer el chat, intuyendo que estén preguntando, les digo, la película se llama Up in the Air, por si quieren verla. Pero a ver, este fragmento es tremendo. Los invito a verlo, reverlo y verse en ese fragmento y preguntarte, ¿en qué trabajo perdiste tu sueño? ¿En qué trabajo perdiste tu sueño? ¿Cuánto conoces a tus colaboradores para invitarlos a desarrollar y hacer el sueño que ya son y que quizás todavía no están siendo?
Hay un despertador, queridos amigos, que nos llegó a todos, y es este momento. Este momento es una alarma muy grande y es un ring o el sonido que quieras para despertarte quizás de un letargo que venías en piloto automático. Porque lo importante es separar o ver a dos personas. Hay personas que viven en piloto automático y hay personas que se convierten en piloto de su vida. La pregunta es, ¿quién querés ser vos en este momento? ¿Quién querés ser para el mundo que viene, que está llegando en breve? Este despertador nos llegó a todos. Y es el momento de que hoy elijas quién querés ser para que no te desconectes de tu sueño y tu propósito. Quizás tenés que desarrollar un trabajo que te da sustento y hay que hacerlo, pero empezá a diseñar y a desarrollar ese sueño y ese propósito que ya sos. Es importante en las organizaciones que entendamos de que las personas, más allá de lo que hacen, tienen mucho potencial para hacer de lo que están haciendo. La tarea de un líder, como les mencionaba en algunos slides, es ser un habilitador, es ser un arquitecto social que integra y ve las cosas que hasta inclusive nuestros colaboradores no llegan hoy a ver o no están pudiendo ver. Y a veces cuando abordo este tema en las organizaciones, muchos CEOs o directores, como les decía, me dicen, no lo vamos a hacer, es muy caro, no es para este momento, lo haremos más adelante. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque para un pájaro que nació en una jaula cree que volar es una enfermedad. Hay modelos mentales o mindset o creencias que creen que no la necesitan, pero ya llegó el despertador está acá, ya nos tenemos que despertar de esa frase o de ese pensamiento, es el momento. Y también me preguntan a mí, bueno, ¿y qué haces cuando una empresa te dice que no? Esto, para el que cree ninguna palabra es necesaria, para el que no cree ninguna palabra es suficiente, simplemente es poner en evidencia, mostrar lo que se puede hacer y el resto es del resto. Por eso los que estamos acá y compartiendo este espacio y agradeciendo que están ustedes ahí es porque creemos que esto vino, porque es necesario y créanme, vino para quedarse. Cada vez estamos hablando más de propósito y menos de trabajo. Cada vez estamos hablando más de misión y menos de tarea. Esto es lo importante, no solamente por este contexto llamado coronavirus, sino también porque las nuevas generaciones vienen pensando y accionando de esa manera. En el año 2020, en este año que inauguramos, se incorporan al mercado los centennials. Tenemos los millennials, la generación X, la generación Z, los baby boomers. Por eso es un buen tip cuando te digan, ¿y qué edad tenés? Soy una generación Z, soy un X, soy un millennial, y espero que no seas un viegenial. Pero los centennials ya están llegando. Los nuevos colaboradores que se incorporan a una fuerza laboral. En esta nueva generación puede estar tu próximo colaborador o tu próximo jefe también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué nos vamos a transformar? ¿En qué paradigmas nos vamos a convertir? ¿Y en qué paradigmas vamos a dejar de vivir? Vamos a dejar de sobrevivir para empezar a vivir en nuevos paradigmas. Tres elementos que quiero compartirles con ustedes en este espacio que constituyen a las personas y que en la suma de eso hacen la cultura organizacional. Tres elementos basados en placer, pasión y propósito. Los seres humanos, las personas, podemos hacer las cosas básicamente apoyados en este trinomio o en estos tres ejes. Primero el placer, hacer algo porque me da satisfacción en el corto plazo. Y créanme que muchas organizaciones se basan en esto erróneamente, desde mi humilde punto de vista. ¿Por qué? Porque se enfocan en brindar una estrategia en donde se les pone un bono o una comisión al año, a mitad de año o cuando sea, para que las personas y los colaboradores lleguen a ese objetivo. Claro, cuando ganen ese bono y se lo gastan, el momento se fumó, es efímero, es para el corto plazo, no tiene sustentabilidad en el tiempo, porque necesitamos cada vez generar más cosas que nos den más placer para sentirnos plenos, para que nuestro cerebro genere la química para decir, esto realmente me agrada, vamos por más. Entonces es pensar en el corto plazo. Sin embargo, es un buen comienzo. Ahora, ¿cuál es el segundo punto o elemento en el que podemos construir lo que hacemos? Bueno, la pasión. Brenda nos va a hablar también del flow, pero mencionarlo solamente, es este momento donde todo confluye, donde el tiempo se alinea a lo que estoy haciendo, donde mi energía y lo que estoy haciendo somos uno, donde no siento que estoy perdiendo el tiempo, sino que lo estoy multiplicando, que estoy haciendo algo para lo que nací, algo que me hace sentir como pez en el agua. Es ese momento de flow, de fluidez, donde con pasión hago lo que me gusta y lo que me gusta
lo hago. Entonces amo lo que me gusta y lo que estoy haciendo también me va a mí, donde nos construimos en una relación donde avanzamos ahí. Y fíjense que hay algo muy importante que es el compromiso. Yo conozco muchas personas que son talentosas y pocas que son comprometidas. Sin embargo, las que logran resultados son aquellas que entienden que hay un talento, pero es que es necesario comprometerse con ese talento para poder lograr resultados extraordinarios. Y el tercer punto, o el tercer pilar, es el propósito. Es entender de que estamos siendo y haciendo algo mucho más grande que nosotros mismos. Es entender de que estamos contribuyendo a algo que inclusive va a perdurar cuando nosotros no estemos presentes. Es contribuir a algo que nos está dando la posibilidad de ser parte de ese ciclo. La pregunta en este sentido es, ¿cuál es tu propósito? ¿De qué querés que hablen de vos o cómo querés que te recuerden cuando ya no estés acá? ¿De qué va a hablar tu nieto o tu bisnieto? ¿Qué historia van a contar tus hijos de vos? ¿Qué van a hablar los amigos de tus amigos o los hijos de tus amigos cuando tengan que mencionar tu nombre? Hoy es la oportunidad para convertirte en ese propósito, para hacerlo con pasión y para dejar un legado, porque este es tu tiempo y esta es tu hora. Las organizaciones tienen que comprender esto, tienen que comprender de que la cultura organizacional basada en un propósito y en la pasión o elemento como flow logra resultados extraordinarios. Son esas empresas que logran brindar, además de un producto, un servicio, una experiencia. Porque mis queridos amigos, estamos en el mundo donde ya no consumimos productos o servicios, consumimos experiencias que se canalizan a través de productos y servicios, o servicios. Y si no, pregúntenle a Airbnb, pregúntenle a Uber, pregúntenle a Netflix, pregúntenle a Apple, pregúntenle a la fintech, estos bancos digitales, pregúntenle a en qué se enfoca, qué experiencia es la que logra. Vamos a continuar. Y esto que creo que para mí es vital y es importante. A mí no me gusta ya hablar de retención de talento porque es como retener, obligar a que algo se quede cuando quizás no es la intención. Entonces tenemos que dejar de hablar lingüísticamente de retención de talento para empezar a generar un entorno donde el talento quiera y elija quedarse. Y esto tiene que ver con más allá del pago económico, tiene que ver con más allá del placer, tiene que ver con que se sientan parte de algo mucho más grande, que están contribuyendo a algo mucho más grande que ellos mismos, al margen del pago económico. Las organizaciones que logran un ecosistema y un entorno donde el talento elige quedarse son aquellas que hoy son líderes en lo que hacen y cómo lo hacen, y para quiénes lo hacen. Entonces, yo creo que las empresas exitosas contratan a los mejores, sí, claro, por eso son exitosas. Sin embargo, las empresas que inspiran y además son exitosas, logran conservarlo, logran hacer que las mejores personas, mejores en lo que hacen, elijan quedarse para contribuir en la suma de cada uno, en la multiplicación de lo que hacen en conjunto. Entonces tenemos que empezar a hablar de esto, ya no podemos hablar solamente de inversión. Me ha tocado trabajar en muchos proyectos tecnológicos grandes, millonarios y con otros países, donde el ROI era un elemento vital, era un elemento a tener que valorar, porque claro, se adquiría algo y tenía que brindar un retorno a la inversión. Y esto nos pasa en la vida, o sea, espero que el retorno a la inversión de este tiempo en este simposio sea muy grande para tu vida, porque estás invirtiendo tiempo y energía acá. Y nuestra idea es esa. Entonces, las organizaciones, además de hablar de retorno de la inversión en el capital humano, tienen que hablar del retorno de la emoción. Y este es un nuevo parámetro que se abren las organizaciones para empezar a medir y a tener cada país más allá de lo numérico, más allá de lo cuantificable, empezar a medir lo cualificable. Cuando apostamos por crear una cultura de felicidad, estamos impactando ¿en dónde? En las emociones de nuestros colaboradores o empleados, que posteriormente nos ayudará a ¿qué? A mejorar los indicadores del ROI. Fíjense cómo hay una relación. Personas con una emoción funcional nos brinda un resultado en la inversión funcional. O sea, a ver, vamos a bajarlo un poquito a tierra, ¿no? Personas que son felices haciendo lo que hacen, lo van a hacer y con el mejor resultado. Van a atender con la mejor sonrisa a los clientes. Van a tratar de buscar la solución a quienes necesiten que les solucionemos algo. Parece básico, es esencial y quizás hoy no se está viendo en todas las empresas. Algunas ya se están dando cuenta hace años y otras van a tener que hacerlo, porque el ROE mejora el ROI, paradójicamente. Logra satisfacción, pasión, interés en aprender, compromiso, alegría, colaboración y sentido de pertenencia. Sentido de que las personas quieran quedarse porque les hace sentido estar allí. Y después, si quieren, los invito a que lean el libro de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, excelente libro para encontrar también
en situaciones adversas, cómo podemos constituirnos como una situación funcional, aunque en nuestro exterior no sea lo que nosotros queremos. Entonces, sentido de pertenencia significa eso, querer estar donde estoy porque creo que tiene sentido estar acá. Y son emociones que nacen de qué? De cuidar la experiencia de nuestros colaboradores, que indudablemente hacen de nuestra empresa un lugar para trabajar que repercute ¿en dónde? En los resultados corporativos. Es así. Personas felices, empresas rentables. Personas felices, empresas rentables. Empresas rentables es porque tienen personas felices. Vamos a continuar. ¿Y cómo hacer para que el entorno de felicidad pueda fluir o pueda materializarse dentro de una organización? Bueno, un estudio de Chaufel y Baker nos mencionaba ya en el 2004 cómo hacer que el espacio de trabajo sea llevable y que logre bienestar, ¿no? Y esto lo podemos hablar desde el punto de vista del estrés. ¿Qué pasa cuando las personas llegan a un punto donde están estresadas? O, bueno, en Argentina decimos están quemadas, o el burnout, ¿no? Básicamente esto surge porque las demandas internas exceden a los recursos internos o los recursos que tiene el colaborador. Recursos que pueden ser recursos físicos como un elemento como una computadora, un escritorio, una oficina, iluminación, etcétera. Son elementos ergonómicos que hacen de la experiencia también, pero también recursos internos. ¿Cuántas organizaciones conocen ustedes que en el proceso hasta cronológico de ascenso de los colaboradores es, bueno, yo como les mencionaba, trabajé muchos años en tecnología y veía muy buenos programadores o arquitectos de tecnologías donde el ascenso era ponerlos a liderar equipos de trabajo. Ahora, esa persona estuvo muchos años detrás de un teclado programando y les aseguro que es muy diferente estar atrás de una computadora programando que estar liderando o gestionando personas o un equipo de trabajo. Sin embargo, las organizaciones lo generan como un elemento quizás de ascenso, pero en ese sentido no muchas acompañan en darles los skills necesarios. Por eso es importante el proceso del coach, ya sea un coach organizacional o un coach ejecutivo, para acompañar en esa transición, para que la persona pueda adquirir las habilidades necesarias para lograr los resultados. Entonces el proceso de burnout o de estrés termina pasando cuando las demandas laborales son mayores a las capacidades que tienen. Sin embargo, miren lo que pasa cuando hay recursos laborales o recursos en la organización que acompañan esto, empezamos a lograr lo que es el engagement, el compromiso de nuestros colaboradores para que finalmente logremos un desempeño deseado. Si quieren llamarle o si quieren vincularlo con el slide anterior, lo que le llamamos el ROI, basado en el ROE, en la emoción. Entonces, ¿es posible hablar de salud y bienestar, felicidad y bienestar organizacional? Yo creo que es posible y yo creo que es necesario. Hoy más que antes, hoy más que mañana, porque necesitamos personas que estén con una emoción acorde para lograr los resultados. Y hoy tenemos un ecosistema, o en el aire también se puede oler y escuchar una emoción donde quizás en muchos lugares es de angustia, de ansiedad, de tristeza, de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es necesario hablar de salud organizacional y también de salud financiera, pero la salud financiera también está asociada a la salud organizacional de la empresa. Entonces, la pregunta que les hacía hace un ratito, ¿no? ¿Se debe hacer cargo una organización de la felicidad de sus colaboradores o trabajadores? La respuesta es no. Y algunos, no sé si es el caso de la audiencia, pero en otros webinars o en otras charlas pregunto y algunos me dicen, bueno, porque la empresa debería hacer esto para que yo esté cómoda. En realidad la felicidad es una decisión individual y subjetiva. Y el bienestar es una construcción que realiza la organización para lograr el entorno necesario. Y es una co-creación entre la organización y el colaborador. Pero la felicidad es individual y subjetiva. Para mí, para Diego Ledesma, el concepto de felicidad puede ser X cosa o X momento, donde quizás para ustedes sea diferente y no tenemos por qué coincidir, porque es una decisión interna y es un parámetro que nosotros entendemos que si eso sucede, bueno, estoy feliz. Ahora, las organizaciones no son responsables de hacer feliz a las personas, sí son responsables de generar entornos de felicidad. Y esta es la respuesta al slide anterior donde decía felicidad organizacional, que es diferente a felicidad en el trabajo. Claro, porque yo puedo elegir ser feliz en el trabajo y además la organización debe lograr un entorno de felicidad organizacional. ¿Cómo lograr
por ejemplo, ser feliz en el trabajo, bueno, hay conceptos como job crafting, que es rediseñar o reescribir el puesto laboral. Se acompaña a la persona en un proceso para que trabaje en 3 puntos o en 3 ejes, que muchos de ellos tienen que ver con autoconocimiento, para darle un nuevo significado y un nuevo sentido a la tarea que está realizando. Desde ahí se pueden ver nuevas miradas y se pueden lograr nuevos momentos para que la organización pueda de alguna manera capitalizar, tener o contar con esa persona todavía. Entonces, la empresa crea estructuras de efectividad, articula procesos y facilita condiciones que fomenten el bienestar en general. Y esto quiero también decirlo en forma eh, muy empática. No se trata solamente de poner frutas, bebida, galletitas o de mesas de ping-pong o videojuegos en la oficina. Es mucho más que eso. ¿Eso es una parte? Sí. ¿Eso es necesario? Sí. ¿Facilita el tener un puff o quizás algunos sillones o un ambiente más descontracturado? Sí, seguramente, pero no es solamente eso. Tiene que ver con algo tan básico y elemental que es la escucha. La escuchatoria, y si quieren adopten este término. Hay muchísimos cursos de oratoria y cómo hablar en público, pero hay pocos o casi ninguno de cómo escuchar. Aquel líder que no sepa escuchar, pronto va a tener colaboradores que no tengan nada que decir. Y ese es el primer punto y el primer indicio para empezar a diseñar una estructura de bienestar organizacional. Te escucho, contame, ¿qué sentís? ¿Cómo estás? ¿Cuántos de ustedes, si tienen un equipo de trabajo a cargo o están en algún rol en la organización, han llamado a sus colaboradores a su oficina solamente para escucharlos? En líneas generales, cuando nos llaman a un lugar de autoridad es porque quizás nos van a decir o nos van a mencionar algo que hicimos mal. No digo que en todos los lugares, pero generalmente, ¿cuánto tiempo invertiste en escucharlo solamente? Porque te puedo asegurar que si invertís en escucharlo, te vas a ahorrar mucho que decir, porque ya te están brindando la información necesaria. Entonces, a partir de ahí se empieza a diseñar una estrategia y una cultura donde las personas se sienten valoradas, donde se genera un entorno de psicología positiva, de confianza, y la confianza es un pilar elemental para cualquier relación en la vida, y no podemos excluir las relaciones laborales u organizacionales. Confianza. A partir de ahí se generan los vínculos, a partir de ahí se fortalecen los vínculos y a partir de ahí se multiplican los vínculos. Entonces, primer punto, escuchatoria. Escuchar, escuchar, escuchar. A veces lo mejor que podés decir es simplemente escuchar. Entonces, felicidad organizacional es una corresponsabilidad entre empresa y colaborador o trabajador. Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo o quién puede abordar esto? Esta información después se la voy a facilitar por cuestiones de tiempo, no quiero leerles todos, pero bueno, un nuevo rol que no es tan nuevo, pero hoy sí se está implementando más en lo que son los boards de dirección de las empresas, es el Chief Happiness Officer, gerente de felicidad, gerente de bienestar organizacional, jefe también, que reemplazaría la palabra jefe con J. El jefe está siendo reemplazado por el jefe, que es un gestor de felicidad, o un leader coach, un liderazgo que tiene distinciones de coaching, donde es un liderazgo más efectivo, más empático y por ende logra mejores y mayores resultados. Esto hoy ya existe en algunas organizaciones, esto hoy ya se está hablando en algunas organizaciones, esto ya en algunas empresas están buscando suplir este rol y tener a una persona que pueda hacer, entre el listado que les menciono ahí en el slide, muchas cosas más. Pero básicamente es el que diseña la estrategia, la ejecuta y acompaña a la organización para trabajar con el top-down o con el liderazgo para poder implementar políticas de bienestar organizacional dentro de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace un líder? Es un habilitador, como les mencionaba. Genera entornos de red, una dinámica social, una jerarquía, genera ecosistemas diferentes en niveles sistémicos. No es lo mismo un liderazgo quizás en una gerencia de ventas versus una gerencia informática o una gerencia comercial. Bueno, hay que entender también qué roles cumple cada uno y importantísimo, qué generaciones o qué intergeneraciones tenemos en ese equipo. Porque un beneficio que yo puedo creer importante para una persona quizás millennial no es lo mismo para una persona de generación X o Z. Esto tiene que ver con escuchar también, con entender. Entonces el líder se termina convirtiendo en un guardián, un articulador del cómo vamos a lograr lo que logramos. Y este es otro concepto que les traigo. Redarquía versus jerarquía. Adocracia versus burocracia. ¿Son malos? No. ¿La jerarquía es mala? No. Pero simplemente hoy en muchas organizaciones tenemos que empezar a entender y a ver que lo vertical de alguna manera se está disolviendo y se está construyendo en lo horizontal. Por eso lo horizontal es llamado redarquía, es una red, es una construcción
de vínculos, relaciones y conversaciones que generan algo mucho más grande que solamente el control, solamente lo que alguien me dice que tengo que hacer, yo lo ejecuto y obtengo un resultado. En la redarquía, en esa construcción de relaciones, fluimos, hay un dinamismo y hay innovación. Acompaño también muchas empresas que son de tecnología, y esto es vital, porque en la tecnología hay que ser ágil, hay que ser rápido. Sin embargo, también acompaño a empresas de la industria financiera, bancos de hace muchos años, donde todavía quieren ser empresas ágiles con una cultura que no lo es. Entonces, primero, para evitarte cierto gasto o para rentabilizar la inversión, es importante trabajar este concepto, la redarquía, más integración, más horizontalidad, más innovación, más propósito y menos retórica, más colaboración y menos competencia, más energía y menos planificación, más confianza y menos control, más innovación y fíjense, menos miedo, porque el miedo limita la innovación. El miedo calla y no habla. El miedo calla y cierra. El amor abre y habla. Y aquí quiero hablar del amor como liderazgo, como acción a que haya un entorno de confianza. Cuando la gente siente y ve que hay amor, se abre, se expande, fluye, dice lo que tiene que decir sin temor a ser juzgado. Y ahí es cuando empieza a suceder la magia. Por eso las organizaciones duales son empresas que ya se están mirando y ya se están viendo. ¿Es necesario tener jerarquía? Sí, porque quizás hay entornos u organizaciones que necesitan generar productos específicos donde hay que seguir procesos, pero también es importante entender la organización, cuál es su objetivo y en función de eso diseñar una estrategia acorde. Por eso las nuevas empresas tendrán éxito si son capaces de establecerse como organizaciones duales, dos estructuras, jerarquía y redarquía, adocracia versus burocracia. Compartirles información también de qué es lo que surge cuando tenemos una redarquía que fluye. Fíjense, hay más descubrimiento, hay más colaboración, ahí se surgen nuevas competencias. La redarquía en sí misma se va retroalimentando porque va compartiendo experiencias, porque todo es parte de un todo, se optimizan los procesos, se optimiza el tiempo, se valoran las relaciones, se generan mejores resultados y todo forma parte de una gran estrategia. Entonces, ¿la cultura organizacional se puede cambiar? Sí. ¿Cómo se cambia, Diego? ¿Cómo hacemos para cambiar la cultura organizacional a esto de redarquía versus jerarquía, adocracia versus burocracia, bienestar y felicidad? Bueno, a una gestión sostenida de prácticas organizacionales. Y esto es en la vida. Yo puedo elegir ir al gimnasio una vez, pero con eso no basta. Tengo que hacerlo en forma sostenida, en un transcurso del tiempo, ejercitando y entrenando los músculos para obtener el resultado que quiero. Y en las organizaciones es lo mismo. Muchos países de Latinoamérica con los que interactúo creen que implementando una política de bienestar organizacional en 3 o 6 meses van a tener resultados grandes. No. Hablamos de transformar una cultura organizacional en no menos de 3 años, aproximadamente. Años más, meses menos, pero es una gestión que se sostiene en el tiempo al margen de las cuestiones externas. En muchos lugares quieren aplicar algo que funcione y si el entorno externo cambia, bueno, lo cambiamos, lo tiramos y hacemos algo nuevo. Esto tiene que tener trascendencia en el tiempo y tiene que incentivarse y tiene que entrenarse. Entonces, existe una relación muy recíproca entre gestión y cultura. Las premisas culturales terminan perfilando, dando una forma, un perfil a las prácticas de gestión. Y a su vez, la repetición de determinadas prácticas de gestión puede introducir de manera tácita el asentamiento de premisas culturales. Básicamente es iterar, 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 si hablamos de metodologías ágiles, iterar, innovar, probar y probar, rápido y barato para obtener resultados. Pero esto hay que sostenerlo en el tiempo. Una organización no puede cambiar, porque las organizaciones en sí están constituidas por ¿quiénes? Por personas. Y las personas tenemos tiempos, ¿no? Vamos a hablar del Cronos y del Kairos, que no es exactamente lo mismo. Para darles un poco más de información, ya en el final de esta presentación, ¿hay modelos para implementar, Diego? Sí, esto es un modelo también de Ignacio Fernández, donde se trabaja ciertos puntos donde se empieza a abordar la organización como un ecosistema emocional y entender de cómo abordarla desde el punto de vista de cuál es su dolor. Si quieren, nos llevamos al punto de vista clínico. Doctor, me duele la cabeza. Bueno, empezamos a hacer un estudio
un electroencefalograma, estudios del cráneo, etcétera, etcétera, para empezar a indagar cuál es la causa, qué es lo que estás haciendo de que ese dolor surja. En la organización básicamente es lo mismo. Ahora, ¿me tengo que comprar el relato de la organización? No. Y esto como en el coaching. El relato del coachee es del coachee. Yo solamente acompaño y facilito herramientas y posibilidades para que sea un observador diferente. En la organización es lo mismo. No solamente escuchar a quien me contrate y quien me traslada el problema, porque lo está trasladando desde su modelo mental, sino entender y escuchar a toda la organización, les diría hasta desde la persona que abre la puerta, hasta de la persona que me recibe en la recepción. ¿Qué siente? ¿Qué le duele? ¿Cómo está la organización? ¿Qué podría cambiar? ¿En qué se siente observada? ¿En qué se siente juzgada? ¿En qué se siente que puede aportar? Todo alimenta, y esto es la retórica, es la historia, porque somos el resultado de las historias que nos contamos y las organizaciones no están ajenas a eso. Entonces, uno de los modelos es trabajar esto, ¿no? El liderazgo, un liderazgo que sea firme y cercano, no que sea ambiguo o lejano. También generar gestión y participación, involucrar a las personas a que sean parte de lo que hacemos. ¿Cuántas organizaciones hoy les cuentan a sus colaboradores el para qué hacen lo que hacen? La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con una directora de recursos humanos donde me preguntaba cómo hacer para que las personas entiendan de que si se le enviaba una notebook y un teléfono era para que estén mejor. Bueno, simple, contándoles el para qué lo hacen. Queremos cuidarte, queremos que cuando vuelvas estemos mejor, queremos que cuando estés con nosotros podamos estar bien, para eso. Entonces la persona deja de entender que se la está aislando o quizás menospreciando, sobre todo dependiendo de cómo es su modelo mental y su concepción de ese entorno, para entender de que la organización quizás le esté facilitando recursos y herramientas para que pueda trabajar desde su casa. Entonces, darles gestión, participarlos, cómo podemos salir juntos de todo esto, porque estamos todos en este mismo momento, y es un momento muy importante y las organizaciones deben saberlo, porque yo creo que si hay algo que el coronavirus y la pandemia nos enseñaron es que las cosas importantes en la vida precisamente no son cosas. Las cosas importantes en la vida precisamente no son cosas. ¿Qué capitalización de mercado tiene hoy un abrazo? ¿Qué valor tiene hoy un te escucho? ¿Qué valor tiene hoy un apretón de manos? Cosas que, fíjense, hace 60 días eran normales. Y hoy creo que mucha gente pagaría más por un abrazo que por un reloj de alta gama. Mucha gente pagaría hoy más por un necesito que estén conmigo a que quizás por una indumentaria de mucho valor. Entonces nos empezamos a dar cuenta, y las organizaciones se tienen que dar cuenta, de que eso es lo que básicamente nos da sentido e integración a lo que somos, a lo que hacemos y más importante, a lo que queremos hacer. Este es uno de los modelos a implementar. Segundo modelo es Marisa Salanova, excelente, yo lo implemento mucho y es muy efectivo, que es el modelo HERO. HERO son los acrónimos de Healthy and Resilient Organization, estas organizaciones que son saludables y resilientes. ¿Cómo hacemos para que una organización sea resiliente? Y necesitamos resiliencia, porque nos tocó transitar esta etapa donde tenemos que volver a integrarnos a lo que hacíamos y quizás hasta hacerlo de forma diferente y mejor que lo que veníamos haciendo. Entonces, ¿qué hace el modelo HERO? Es un modelo que permite que la organización que desarrolla esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos, quizás es mirar más allá de lo que ya está pasando, para mejorar, ¿qué cosa mejoramos? La salud psicosocial, el entorno psicológico de los colaboradores, y también que financiera, porque una empresa tiene que generar rentabilidad y utilidades, mediante ¿qué? Prácticas saludables y recursos para mejorar a nivel de tareas o misión, ambiente social y organizacional, especialmente en situaciones de crisis y de cambios bruscos. Especialmente en situaciones de crisis y de cambios bruscos. ¿Y en qué situación estamos hoy? ¿No es una situación de crisis? ¿No es una situación de cambios bruscos? Sí, por supuesto que sí. Por eso este es un modelo que aplica mucho, ya venía aplicando hace 60 días atrás, y créanme que va a aplicar mucho más de acá en adelante, para abordar una organización a que tenga esto, ¿no? Un modelo sustentable para que la organización pueda, por lo menos, prepararse para lo que viene. No controlarlo, pero estar más preparado que antes para cuando llegue lo que tenga que llegar. Entonces, este círculo o esta retroalimentación se basa en estos tres ejes, ¿no? Empleados saludables, no solamente saludables de lo
físico, sino más importante de lo emocional. Organizaciones de empleados que constituyen una organización que también es saludable porque la organización es la construcción de sus facilitadores o empleados, y que además apliquen recursos y prácticas organizacionales que hagan que a su vez también entremos en un proceso de mejora continua. ¿Para qué? Para continuar mejorando la salud de nuestros empleados, para que también generen rentabilidad, para volver a aplicar procesos también para poder hacerlo. Muchas veces me toca hablar de transformación digital o change management, y las organizaciones quieren empezar por el recurso. No, hay que implementar tal sistema. Espera, hay que empezar desde los 4 puntos anteriores. Primero el mindset, la mentalidad, cambiemos la forma de pensar. Segundo, involucrar a la gente. Las personas están involucradas con lo que vamos a hacer, saben para qué lo vamos a hacer. Tercero, una vez que logramos eso, aplicar los procesos. El cómo vamos a hacer para que finalmente en el cuarto punto implementemos la herramienta o el recurso. Pero fíjense que muchas organizaciones empiezan al revés. Implementamos, vemos quién lo hace, vemos cómo lo hacen y después vemos qué surge. Bueno, ahí es donde el ROI se viene para abajo. Finalmente, ¿cuáles son los procesos de implementación o las fases, alguna de las fases de implementación? Bueno, es el punto 1, un diagnóstico. Iniciamos con la cumbre del cambio. Es un workshop que puede ser una capacitación, una reunión, un kick-off con el líder o el equipo del proyecto que nos solicita que los acompañemos, para realizar lo que llamamos un algoritmo, una secuencia de eventos que van a dar un pequeño resultado. Una vez que lo aplicamos y obtenemos feedback de los colaboradores, realizamos un análisis. De alguna manera, ¿cómo se puede hacer? Bien, uno de los motores o elementos es las encuestas. Las encuestas funcionan muy bien para obtener información. Hacemos la fase de análisis en función de lo que obtuvimos, realizamos un plan custom o planificado, no es que traemos algo enlatado, se realiza en función de la necesidad de la organización. Acuérdense, empresas que quizás tengan mucha historia cultural de venir haciendo lo mismo durante muchos años atrás, bueno, necesitamos todavía trabajar un poco más la cultura, versus alguna que es una startup, donde recién está comenzando, está mucho más flexible y dócil a los aprendizajes. Esto es como enseñarle algo a un niño versus una persona más grande, es mucho más fácil, es más permeable, pero también hay que acompañarla con consistencia y con constancia para poder aplicar eso y que no se nos desvíe. Entonces se hace un análisis y se genera un plan de implementación, para después llevarlo ¿a dónde? A la práctica, a la implementación, a probarlo. No quiere decir que esté definido, pero vamos a probar a ver qué sucede y cómo sucede. Entonces, en la cuarta fase lo que hacemos es el roadmap de acciones o el conjunto de acciones a realizar, como si fuera un diagrama de Gantt o un proceso de project management donde definimos tareas y hitos a medir, porque sí, hay que medir, necesitamos medir esto. ¿Y cómo lo medimos? Varios parámetros: ausentismo, rentabilidad, relaciones, conversaciones, etcétera. ¿Qué es lo que necesitamos medir? Para después, finalmente, pasar al momento de la medición. Todo lo que hicimos previo fue la mediación. Pasamos al proceso de medición, elevamos, generamos informes, hay herramientas de Human Resource Analytics, y hay otras herramientas más que nos permiten medir esto, y finalmente logramos y llevamos un proceso de ¿qué? De finalización, no. Es un proceso de mejora continua. Es decir, llegamos a este punto sabiendo de que lo que hicimos sirvió y va a servir, pero no termina acá. Necesitamos entender de que quizás hicimos un primer gran paso, pero no fue el último. Porque hay algo que es muy importante en la vida de todo ser humano y las organizaciones. Algo muy importante es crecer, que es importante, pero lo más importante es desarrollarse. Y hay una gran diferencia entre crecer y desarrollarse. Biológicamente nosotros como seres humanos crecemos con los años y con la edad, y nuestro cuerpo va creciendo. Ahora, Diego, ¿estás aquí conmigo? Estoy acá, sí. Para cerrar, porque se nos está yendo las personas y nos Perdón. queda solamente una, para que podamos... Aquí estoy. Bien, gracias Brenda por el timing. Entonces, resumiendo, la felicidad es una decisión individual y subjetiva. Las organizaciones generan entornos de bienestar organizacional. Personas felices son organizaciones rentables. Las organizaciones con arquitecturas duales son las que brindan buenos resultados o mejores resultados. Invertir en bienestar es revertir el costo del malestar. Medir el ROI es importante, sin embargo, medir el ROI es esencial. Cambiar trabajo por propósito y tarea por misión es lo que hoy da rentabilidad, y las organizaciones que lo vean hoy como una oportunidad, mañana, hoy, o sea, es un mañana muy cercano, van a ser una posibilidad. Queridos amigos, muchísimas gracias por el tiempo. Discúlpenme si me extendí un poquito más. Gracias Brenda ahí por ser el despertador
atenta y bueno, cualquier duda. Diego, como hay un comentario que me encantó. Estar contigo es una revolución semántica. Así que, como siempre, aprendimos muchísimo. Nos encanta. Esto es un tema que deben anotar la dirección de Diego, deben seguirlo en las redes. Este es su tema. Este es el tema que disfruta y se le nota y que también nos hace aprender. Así que ya lo tuvimos en Puerto Rico. Esperamos pronto tener Chief Happiness Officer para mucha gente más. Si no lo hacemos presencial, lo hacemos en línea. Todos queremos saber más, todos queremos saber más. Así que agradecida. Hay preguntas en el chat. ¿Qué tal si Diego le va contestando a esas personas? Vamos a... ¿Sí? Gracias, Diego. Gracias por eso. Gracias por eso y gracias a Cristal, que está ahí en los controles. Gracias, Cristal, ahí por estar ahí.